Así se montan los primeros templos sacerdotisas con el único fin de enseñar a los humanos a tener, más allá de una sexualidad genital, que aprenderán a manejar la energía Kundalini para conectar, para cuando tuvieran sexo con sus parejas no hubiera ningún error y además lo hicieran en alta frecuencia para atraer o imantar almas de Pléyades o de las dimensiones más altas de Pléyades o whatever, pero que sean altas y elevadas y no bajas, no tan densas. Entonces, si no se hacía este reseteo, si no se reseteaba después de la caída y del hundimiento de Atlántida y todo esto, pues el planeta entero hubiera quedado totalmente dominado por razas físicas depredadoras, que todos lo sabemos, como todas las de bajo astral y todas las de magia negra, de paso, o sea, muy densa, muy baja esa energía. Se hubiese perdido el planeta Tierra en cuanto a civilización, a eso me refiero, porque ya se había apoderado la polaridad oscura. Entonces de allí, bueno, destacar la importancia del rol importantísimo de estas diosas y también para desmitificar todo lo que es mito. ¿Por qué en medio de toda esta situación se condenó a María Magdalena, que vino con Jesús a través del sexo tantra, entre los dos a enseñar? Y de paso traen a su hija Sara, su hija de una energía elevadísima, pero de los dos que ya estaban preparados para eso, porque los dos fueron preparados en los templos de Isis allá en Egipto, porque se habían iniciado para que ellos a través de esa parte tántrica ya pudieran traer a Sara, la hija de ellos dos, de Jesús y de María Magdalena, y tenían que cumplir con un rol de linaje. Sara para iniciar ese linaje, casada también con un vástago de Cátaro o RH negativo en la zona vasco-francesa. Entonces Sara tiene que ser un alma de planos muy elevados, porque después de nacida como humana tenía que cruzarse físicamente inclusive y reproducirse con cátaros para dejar sangre en la tierra del linaje de Jesús. Entonces esto no es sino con el único objetivo de entender que María Magdalena también se tuvo que preparar como sacerdotisa, porque esa era su función, no podía tener un error, porque su hija tenía que tener eso, no podía fallar en esa, que era parte de su misión. Bueno, entonces en paralelo pues estaba la parte oscura del planeta, que se nos vendió transformada la realidad, de la imagen de la sacerdotisa que era una prostituta, porque la información se fue dando en la historia siempre desfigurada. Que se hacía la prostitución y nada que ver, se transgiversó. Se construyen esos templos con vórtices determinados donde se podía abrir un portal que pudiera entrar un alma en ese momento, cuando dos personas lulus tenían el sexo tántrico, porque para que se imantara un alma, para evitar que se imantara un alma que fuera más bien recesiva o negativa. Entonces eso solamente sucedió en ese momento de la historia, ¿ok? No en todo el momento, esto fue organizado y para corregir ese error. Entonces luego, después de hecho los templos, para eso también se generaron como puntos y lugares sagrados místicos que también se atendía, aparte de esa educación, también se atendían los partos. Entonces de manera que allí se trabajara el canal de parto en los momentos en que nacían y eso también aseguraba que las almas que se convocaran en ese momento para el campo atómico que iban haciendo no repitieran la matriz de todos los demás, sino que fuese generada por este vórtice. Dice que los pleyaderos elfos tienen sexo tantra allá en la sexta dimensión. Ellos imantan el alma, la planifican, convocan el alma con el campo atómico, pero no se reproducen, eso sí, por matriz biológica como nosotros, sino que son creados como en incubadores, en matriz artificial y no biológica. Bueno, pero es otra situación. Entonces allá en Pléyades, que no son salas de partos iguales que las de nosotros, ¿ves? Porque son ensamblados en cuerpos artificialmente, es otra situación. Pero fíjense lo que le pasa a los lulus cuando eran homínidos primitivos y tenían almas superiores como hijos. Hijitos de almas nacientes, más evolucionadas. Y los llamaban hijos de los dioses, porque venían de planos mucho más altos, de maestros inclusive encendidos. Ahora, para recetar e instalar toda esa sabiduría después de la caída de Atlántida, bueno, tuvieron un trabajo como Homo sapiens bien interesante, ¿no? Pero, ¿cómo hicieron ellos para trabajar con esos hijos?
Que recuerden que los Lulus eran los Australopithecus. Es una tribu australiana homínida primitiva, pero con ADN micaélico, ¿no? Entonces eran como nosotros también crísticas. Entonces, pero su base original es bastante primitivo y después fue que evolucionamos. Ahora, ¿cuál es el problema que surge después? Cuando esos Lulus nacían homínidos, pero con almas totalmente evolucionadas. Entonces, bueno, no era un simple alma de un homínido. Entonces, y las mujeres Lulu pues no sabían qué hacer. Entonces, para eso también recibieron orientación que les permitía dentro de los mismos templos que se quedaran las mamás Lulú con ellos. Funcionan como una especie de guardería hasta los 3, 4 años. Y así estaban asistidas en común a criar esos nuevos niños tan evolucionados. Y bueno, tenían asistentes especializados, esas diosas, la Isis, Inanna, Isha, preparaban a otras cuidadoras.